esta noche vamos a la palabra de Dios. Hoy terminamos con nuestra serie de las parábolas del reino de Dios. Llegamos a la última de las parábolas del Señor Jesús. Acompáñenme a Mateo capítulo 13, versículo 47. Y deje su Biblia abierta ahí, porque vamos a leer otro pasaje de Mateo. Mateo capítulo 13, versículo 47. Mateo 13, 47. Es la parábola de la red. Y el título del mensaje de esta noche es el horno de fuego. ¿Cuál es el título? El horno de fuego. Mateo 13, 47. Y hoy terminamos esta serie sobre las parábolas del reino de Dios. Dice el versículo 47. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Presta atención el 49. Así será al fin del siglo. Así será al final del tiempo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Amén. Y vaya conmigo a Mateo capítulo 23, capítulo 23. Ahora le voy a decir el versículo. Esta noche llegamos a la última de las parábolas del Señor Jesús acerca del reino de Dios. 7 parábolas para explicar cómo iba a ser el reino de Dios en la tierra entre la primera y la segunda venida de Cristo. Explicándoselo a sus discípulos, porque el Antiguo Testamento no revelaba qué iba a pasar cuando el Mesías, Jesús, habría de ser rechazado por su propio pueblo. No había manera de que los discípulos pudieran entender qué va a pasar ahora, porque el pueblo judío no acepta a Cristo, no recibe a Cristo, no cree en Cristo, es más, quieren matar a Cristo. Lo acusan de estar endemoniado, lo acusan de ser un agente de Satanás. Y los discípulos, consternados, confundidos, dicen: bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo sigue? Porque el reino de Dios ha venido, pero el pueblo está rechazando al rey, están rechazando a Cristo. Dios prometió enviar un Salvador y el pueblo lo está rechazando.
Y ellos no sabían cómo enfrentar esa situación porque el Antiguo Testamento no lo decía. El Antiguo Testamento no lo explicaba. Entonces Jesús le tiene que explicar a los discípulos. Por eso Mateo capítulo 13 es un capítulo clave en el Evangelio de Mateo, porque es una bisagra, es un antes y un después. En el capítulo 12 a Jesús lo tratan de endemoniado y Jesús tiene que parar la pelota un poco y explicarle a los discípulos qué es lo que está pasando. ¿Y cómo se lo explica el Señor? Se lo explica en parábolas. Jesús empieza a predicarle a la gente en parábolas y la gente no entendía un pepino lo que Jesús predicaba. Hasta ese momento el mensaje de Cristo era claro. El mensaje de Cristo cualquiera lo podía entender, hasta un niño. Pero a partir del capítulo 13, Jesús empieza a contar historias que nadie podía entender. Jesús terminaba contando las historias y decía, el que tiene oídos para oír, que oiga, y el que no, lo lamento. En otras palabras, era eso. Los discípulos tampoco entendían lo que Jesús predicaba. De repente Jesús venía predicando de manera clara y sencilla, y de repente en el capítulo 13 comienza a contar historias. Un sembrador salió a sembrar y tiró la semilla en el campo. Una parte cayó en tierra dura, otra parte cayó entre espinas, otra parte cayó entre las piedras y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto a 30, 60 y a 100 por uno. El que entendió, que entienda. Y el que no, lo lamento. La gente no entendía nada, las parábolas. Los discípulos tampoco. Entonces los discípulos, después aparte, le dicen, Señor, explícanos porque no entendemos. Y Jesús le dice algo impresionante. A ustedes les he dado entender el misterio del reino de Dios, pero a ellos que me rechazan, no. Porque tienen oídos, pero no quieren escuchar. Tienen ojos, pero no quieren ver. Su corazón se ha endurecido y no se pueden convertir para que yo los salve. Pero ustedes, que son mis escogidos, a ustedes sí, les voy a enseñar el misterio que estaba oculto y a ustedes se los voy a revelar. El misterio, cómo va a funcionar el reino de Dios entre mi primera venida, que es ahora, y la segunda venida, cuando yo vuelva a la tierra otra vez. Y cuando llegamos a esta última parábola, en la séptima, esta parábola habla de juicio. Es una parábola de juicio. La última parábola es una palabra que habla acerca del infierno. ¿Saben? Jesús habló mucho acerca del lugar a donde van a ir los condenados, los que serán rechazados, los que no van a entrar al cielo. Jesús habló mucho acerca de ese lugar, el infierno. Fue Jesús mismo el que dijo en Mateo 23:33, léelo conmigo. Mateo 23:33 dice, Jesús, Mateo 23:33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Claro, uno cuesta imaginarse a Jesús hablando así, ¿no? Porque es una frase demasiado fuerte, dura. Para muchos es ofensiva, para otros suena amenazante y para otros
es una manera de hablar y es una frase que no es políticamente correcto. En otras palabras, ¿qué significa eso? Bueno, está bien que sea así, pero no se lo digas a la gente. A la gente no le va a gustar escuchar eso. Ahora, ¿por qué Jesús vino y habló del infierno? ¿Saben por qué? Entre una de las razones, porque si hubiera venido otro a hablar del infierno, no le hubiéramos creído. Jeremías no habló del infierno, Isaías no habló del infierno, Ezequiel no habló del infierno, y pensemos en las personas más terribles que hayan existido en la historia de la humanidad, la gente más malvada que le hubiera encantado hacer sentir mal a la gente, tampoco ellos hablaron del infierno. Pero acá lo tenemos a Jesucristo, el Hijo de Dios, al que nosotros tenemos una imagen de el Jesús bondadoso, el Jesús, el buen pastor, el Jesús que abraza a los niños, el Jesús que sana a los enfermos, el Jesús que resucita a los muertos, el Jesús que abraza al necesitado, el Jesús que consuela a los doloridos. Ese mismo Jesús fue el que dijo estas palabras: ¿cómo van a escapar ustedes de la condenación del infierno? Díganme cómo. Es el mismo Jesús. Y la segunda razón por la que Jesús habló del infierno es obvia la segunda razón, porque Él no quiere que vayas ahí. Jesús habló más del infierno que del amor. Jesús habló más del infierno que de milagros. Jesús habló más del infierno que del cielo. El infierno fue un tema recurrente en el ministerio de Jesús. No fue una mención aislada y un tema que Él mencionó una vez y se cayó la boca para no ofender. Es un tema que de tanto en tanto el Señor Jesús lo hablaba y lo confrontaba, porque obviamente Él no quería que la gente vaya a ese lugar. Le preguntaron a una chica adolescente, rockera ella, que cuál era el futuro del rock and pop, de la moda rock and pop. Y contestó esta joven una respuesta, verdad, sorprendente y desopilante para el encuestador. Le dijo: el futuro del rock and pop es el infierno. ¿Cómo? Perdón, es la muerte, dijo ella. ¿Cómo la muerte? Sí. Es la muerte, yo quiero morir, pero ¿para qué? Yo quiero morir para ir al infierno, porque allá va a ser divertido estar ahí. Se ve que la idea va a haber mucho rock and roll, va a haber mucha fiesta, mucho jolgorio, mucho baile, mucho boliche. Pero el infierno no es divertido, es un engaño eso. Escuchen, no hay manera de explicar lo que es el infierno. No hay. No hay manera de comparar el infierno con algo que nosotros conozcamos. No hay. Piensen un poco en la más terrorífica película de terror que hayan visto, y no se compara eso con el infierno jamás. No hay palabras que puedan describir lo que es ese lugar. No existe. No hay ningún autor de libros, no hay ningún escritor, ningún novelista, ningún loco en el manicomio, ningún fumado que esté recontra drogado, alucinado, que pueda contar, explicar o decir algo que se parezca un poquito así a lo que es el infierno. Es imposible de describir. Si usted dice, ¿con qué se compara? No se puede comparar con nada que nosotros conozcamos en este mundo, en esta vida. Jesús le venía explicando a los discípulos
con estas parábolas cómo iba a ser todo mientras Él era rechazado. En la primera venida de Cristo, Él fue rechazado. Ahora hay un paréntesis entre su primera venida y su segunda venida. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos, yo soy el Rey y tengo autoridad en el cielo y en la tierra. Y yo como Rey voy a tolerar el rechazo. La gente va a escuchar la palabra, la gente va a escuchar el Evangelio, pero solamente unos pocos van a dar fruto. La gente va a rechazar este mensaje y lo voy a permitir, le dijo el Señor. Voy a tolerarlo, voy a permitir que la cizaña crezca con el trigo, que el pecado crezca con la justicia y que haya tantos pecadores, así como tantos creyentes haya, se van a multiplicar los pecadores como también se van a multiplicar los creyentes. Jesús le está explicando que Él va a permitir que la gente rechace el mensaje, que la gente lo rechace a Él, que la gente rechace la salvación de su alma. Lo va a permitir, pero mientras pasa eso, el rechazo de la gente, el reino de Dios se va a extender igual. El reino de Dios va a influenciar igual todas las naciones de la tierra. Pero al final va a venir juicio. Esto va a ser así, le dice a los discípulos. Va a haber rechazo, va a haber influencia del reino, va a haber crecimiento del reino, voy a tolerar el rechazo de la gente, pero al final, sin dudas, va a venir el juicio. Ahora escuchen, es evidente que todo en este mundo se dirige ahí. Todo. ¿No te das cuenta que todo lo que pasa, la forma en que se vive hoy, las cosas que se hacen hoy, no pueden durar para siempre? ¿No te das cuenta que esta forma de vivir que tiene la mayoría de la gente no puede durar para siempre? Es imposible que esto, de que cada uno viva la pepa, viva su vida como se le da la gana, peque todo lo que quiera pecar, el que quiere matar, mata, el que quiere violar, viola, el que quiere drogarse, se droga, el que quiere acostarse con medio mundo, va y se acuesta, el que quiere afanar, afana, el que quiere corromperse, se corrompe, el que quiere engañar a otros, lo engaña, el que quiere mentir, miente, el que quiere codiciar, codicia, el que quiere estafar, estafa. Es evidente que eso en un momento se tiene que terminar. Se va a terminar. Es imposible que esto que nosotros estamos viviendo y que estamos viendo en el mundo, es imposible que siga para siempre. No puede seguir para siempre. Todo lo que vemos hoy y todo lo que está pasando hoy y la forma en que la mayoría de la gente está viviendo hoy, eso se dirige hacia un solo lugar: el juicio de Dios. Todo va hacia eso. Todo va hacia ese lugar. Ahora déjenme mostrarles un poco cómo el Señor enseña acerca de esto. Primero lo que hace Jesucristo es pintar una escena, pintar un retrato, como Él está pintando un cuadro. Él está poniendo en la cabeza de ellos una imagen que ellos pueden entender y comprender. Cuando dice en el versículo 47, Mateo 13:47, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan afuera. Jesús está contando una historia de pesca. Algo recontra normal para ellos, porque los judíos eran un pueblo agrícola y un pueblo pescador. Entonces la escena que Jesús está pintando, si Jesús hubiera tenido una computadora como Daniel, hubiera mostrado un PowerPoint, ¿no? Con
gente pescando, para que nosotros entendamos, ellos entendieran. No había computadora. Entonces Jesús, ¿qué hace? Cuenta una historia, una imagen vívida de gente pescando. Algo muy común. No se olviden que los discípulos, muchos de ellos eran ¿qué? Eran pescadores. Ahora, lo que por ahí nosotros no sabemos y que ellos sí sabían, era que hay tres maneras de pescar. Tres maneras de pescar en esa época, que hasta el día de hoy se sigue practicando la misma manera. Estaba la pesca con anzuelo. No había caña de pescar, pero sí había, ¿cómo se llama? La tanza, el aparejo se llama, con la mano, que te atás Miren, yo sé mucho de pesca. Lo único que sé de pesca es comer pescado. Cuando quieran, acá hay un buen comensal. Cuando vinieron a cobrarle los impuestos a Jesús, Pedro vino y le dijo: Señor, nos quieren cobrar los impuestos, estos desgraciados. Y vos sos el rey. Y Jesús le dijo: tranquilo, Pedro, al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Andá al mar y tirá al anzuelo, sacá un pez, y ese pez va a tener una moneda en la boca, y con eso paga tu impuesto y el mío. No vaya a pescar porque no va a pasar nada de eso. Plata no va a encontrar. Entonces Pedro va, tira al anzuelo, saca un pescado, en la boca había una moneda y pagó los impuestos de Jesús y de Pedro. Era una manera de pescar, tirar el aparejo con el anzuelo y después con la mano lo recogían. La segunda manera de pescar era la pesca donde el pescador se metía en el agua y tenía una red tipo circular. Esa red al borde tenía pesa, plomada. Entonces, ¿qué hacía el pescador? Esa red tenía plomada en el círculo y él la tenía unida en el medio, y en el medio, no sé cómo explicar eso, estaba unida en el medio y el tipo se metía en el agua, se enroscaba el aparejo, tiraba esa red redonda, circular, la pesa lo hacía caer y cuando los peces venían cerca, él hacía ¡zuc! Y eso se cerraba como una bolsa. La red se cerraba como una bolsa, el pescador la tiraba y se la ponía al hombro y se llevaba los peces hasta la orilla. Pero había una tercera manera de pescar y esta es la manera de pescar que Jesús está hablando. Por eso es muy interesante tener un diccionario bíblico a mano, porque cuando Jesús habla acá de pescar, no usa la palabra pescar con anzuelo, no usa la palabra pescar con medio mundo, usa otra palabra pescar, que era una manera de pescar totalmente diferente a estas dos que yo le expliqué. ¿Y cómo era esta manera de pescar? Bueno, se pescaba con un barco que usaba una red que tenía 800 metros de largo. ¿Cómo se pescaba con esta red? Esta red tenía plomada abajo y tenía boyas arriba para que flotara. Y esta red de 800 metros de largo se convertía en una pared de red, y ataban esa red en la costa y un barco con la otra punta se iba hasta casi la otra parte del mar. El mar de Galilea era como una especie de laguna grande, pero no voy a explicar eso. El barco se introducía al mar y a medida que el barco se iba introduciendo, la red se iba extendiendo como una pared. ¿Me van siguiendo? ¿Están arriba del barco? Perfecto. La red atada en la costa, la otra punta atada al barco, los pescadores iban con el barco y mientras iban con el barco soltaban la red, las boyas hacían que la red se hundiera, las plomadas, la boya lo mantenía a flote y se armaba una pared. ¿Qué hacía el barco? Una vez que la red, 800 metros, casi 1 kilómetro, la red estaba extendida, el barco empezaba a volver a la orilla haciendo un círculo. Entonces, esa red iba agarrando
todo bicho que había. Peces, tortugas, serpientes, algas, yuyos, botella de Coca-Cola, todo. El barco iba y la pared iba así. Hasta que el barco llegaba a la costa y todo lo que estaba encerrado, y como no había peces solamente, había de todo en esa red, después se sentaban en la costa y separaban los peces buenos y los peces malos, y los bicharracos los tiraban. Lo que no servía lo tiraban y los peces lo guardaban en cestas. Jesús está diciendo, así es el reino de Dios. Interesante. Porque el punto acá que Jesús quiere que entendamos es el siguiente. El tamaño del reino de Dios. El reino de Dios es grande. ¿Es qué? Grande. Lo primero que Jesús quiere que entendamos, que el reino de Dios es grande. No es pescar con anzuelo. No es pescar con medio mundo. No. El reino de Dios, la red, es de un tamaño inmenso. Y el segundo punto que Jesús quiere que entendamos es este, que abarca y atrapa a todos, creyentes y no creyentes. Jesús está diciendo, el reino es como una red, tiene un tamaño inmenso, y el reino de Dios mete a todos adentro. Y en la costa, después en la costa, se hacía la separación. Lo bueno para un lado y lo malo para otro. Bien, esta es la cena. La pregunta ahora es, ¿qué significa? ¿Cuál es la interpretación de esta parábola? Bueno, versículo 49 dice, y es el punto, así será al fin del siglo. Así como le expliqué, una red de gran tamaño, mete todo adentro, bueno, y lo lleva a la costa, ahí se separa lo bueno de lo malo, así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. ¿Cuál es el punto principal de esta parábola? Va a haber una separación. Va a haber separación. Hasta ahora la cizaña crece con el trigo. Pero un día, cuando llegue el juicio de Dios, va a haber una separación. Por ahora, lo bueno y lo malo crecen juntos. Los creyentes y los no creyentes crecen juntos, habitan juntos, viven juntos hasta el día en que va a haber una separación. Y Dios mismo va a hacer esa separación enviando a sus ángeles a hacer esa separación. Es la separación al final del tiempo, es la separación entre los que conocen a Jesucristo y la separación de los que no conocen a Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús dijo, va a haber 2 en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado? ¿Se acuerdan? Cuando dice va a haber 2 mujeres moliendo en un molino, una será tomada, otra será dejada. ¿Se acuerdan cuando dice va a haber 2 hombres trabajando en el campo, uno será tomado, el otro será dejado? ¿Qué significa? Mientras tanto, en este tiempo, creyentes y no creyentes estamos juntos. Los que conocen a Cristo y los que no conocen a Cristo estamos juntos. Los que son salvos y los que están perdidos estamos juntos. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta el día que el Señor va a separar a unos y a otros. Y va a ser una separación definitiva y para siempre.
Es inevitable. Ese día está llegando y esa separación va a ser para siempre. Un día, hermanos, no vamos a tener que convivir más con todas las cosas que convivimos hoy en día. Un día se va a terminar toda la inmundicia promocionada por los medios de comunicación, por las redes sociales, por la moda, por la música. El pecado promocionado como algo lindo, hermoso y divertido. Los pecadores haciendo con su vida lo que se les da la gana. Un día eso va a terminar, porque Dios mismo va a hacer una separación. Y va a ser una separación inevitable y va a ser una separación para siempre. Y Jesús está diciendo, el reino es así. El reino de Dios es como la red. Y escuchen, gente, el reino de Dios se ha estado moviendo como esta red desde tiempos antiguos. Las personas no lo perciben. Gente, cuando el barco se mete en el mar y la red está allí como una pared, los peces no perciben la red. Los peces no se dan cuenta que están siendo rodeados con una red. No lo perciben, no se dan cuenta. Y hay personas que dicen, ¿dónde está Dios? Yo no creo en Dios. Yo quiero ver para creer, porque no pueden ver que Dios se está moviendo. Pero hermanos, Dios se está moviendo desde tiempos antiguos y la red se está moviendo, atrapando a todos los seres humanos, sin que ellos se den cuenta, sin que ellos se estén percatando, sin que ellos lo estén percibiendo. Están siendo atrapados por el reino de Dios. ¿Y qué está haciendo el reino de Dios? Así como la red, sí, el barco, se cerraba el círculo. ¿Qué hacía el barco? Llevaba la red hasta la costa. ¿Saben qué está haciendo el reino de Dios en este tiempo? Está llevando a toda persona a la orilla de la eternidad. Un día cada uno de nosotros vamos a estar al borde de la eternidad y tendremos que pasar de esta vida a otra vida. Para uno será el cielo y para otro será el infierno. Y el reino de Dios nos está llevando a todos a esa orilla, a todos. Pero yo no me doy cuenta, los peces en el mar tampoco se daban cuenta que la red los estaba llevando. Tampoco se daban cuenta. Nosotros creemos que el reino de Dios, en el reino de Dios están los creyentes nomás. No. El reino de Dios no discrimina a nadie. Jesucristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa? Que Él es el rey de todo el universo y de todo el mundo. En el reino de Dios no estamos solo los creyentes. El reino de Dios no es el templo. El reino de Dios no es la iglesia. El reino de Dios no es la célula. El reino de Dios abarca todo el universo, todo el mundo y a todas las personas. El reino de Dios es inclusivo. El reino de Dios no discrimina. El reino de Dios está atrapando a todos y el problema va a ser que cuando algunos se den cuenta que están a la orilla de la eternidad, va a ser demasiado tarde para ellos. Cuando lleguen a la costa, van a querer escapar del reino de Dios y no va a haber escapatoria. Los peces eran llevados por la red, llevados por la red, llevados por la red. ¿Y qué hacían los peces? ¿Qué hacían los peces? Los peces sentían la red y ¿qué hacían? ¡Pum! Disparaban. ¿Para dónde disparaban? Para adelante, porque adelante no había red. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces los peces
sentían la red y disparaban para adelante y decían, soy libre, soy libre, soy libre, yo puedo hacer lo que quiero, soy libre. Ahí estaba la red, zafé. Pero la red se sigue cerrando, se sigue cerrando, se sigue cerrando, se sigue cerrando. Y lo toca de nuevo a los peces. ¿Y qué hace el pez? Se escapa otra vez, se escapa para adelante y dice, zafé, soy libre, soy libre. Y así la mayoría de las personas creen que son libres para hacer con su vida lo que quieren. Y déjame decirte, nadie es libre porque todos estamos envueltos en la misma red que es el reino de Dios. Nadie se puede escapar del día del juicio. Nadie. La gente cree que es libre porque no siente que la red lo atrapó, no la siente. Creen que tienen libertad. No perciben que la red se está acercando cada vez más. Amigos, hermanos, no hay libertad. No hay libertad. Todos estamos atrapados en la misma red. Y un día vamos a llegar a la orilla. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Y ese día, cuando lleguemos a la orilla, va a haber una separación. Unos para vida eterna y otros para condenación. Y nadie puede escapar de esa red. El reino de Dios atrapa a todos. Está juntando a toda la gente. Mateo 25, dice el Señor Jesús. En aquel día, los que están a mi derecha, les voy a decir, benditos de mi Padre, entren al reino de los cielos preparado para ustedes. Y a los que están a mi izquierda, les voy a decir, malditos, ustedes vayan a la condenación eterna. Va a haber una separación. En Juan capítulo 5, Jesús habla de la resurrección de los muertos. Dice en Juan capítulo 5, va a haber un día donde resucitarán algunos para vida eterna y otros van a resucitar para condenación eterna. En otras palabras, va a haber una separación. Jesús, el Señor, dio muchas advertencias sobre el infierno, muchas. ¿Por qué? Por misericordia de nosotros. ¿Por qué habló tanto el Señor del tema? Por misericordia hacia nosotros. Algunos, cuando se sienten tocados por el Evangelio, disparan. Dicen, zafé. Pero nadie puede escapar de la red. Todos un día vamos a estar parados en la misma costa. Todos un día vamos a estar ahí. Y eso es lo que Jesús dice. Al final va a haber un juicio. Ahora, el peligro. Déjenme hablarles del peligro. Verso 50. ¿Cuál es el peligro en esta separación? Verso 50, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. A ver, me decía el otro día un líder de la iglesia, que le preguntaron, che, ¿y vos a qué iglesia vas? Ahí a la casa de la bendición. No, ahí te tienen asustado. Ahí le meten miedo a la gente. Y la verdad es que mete miedo. Yo no sé si vos pensás en el infierno. Yo a veces pienso, no mucho, porque me da, de verdad,
Me da miedo. Pienso. No es agradable hablar del tema. Es aterrador hablar del tema. Máxime de que estamos hablando de que el infierno es para siempre. Porque si el infierno fuera por un tiempo, hasta daría ganas de predicarlo seguido. Aguantá, que un día se va a terminar, ¿no? Pero ¿por qué es duro hablar de esto? Porque una de las características del infierno es que es eterno. Como la vida es eterna en el cielo, la condenación es eterna en el infierno, es para siempre. No debe haber dos palabras más terribles que estas dos: para siempre. Para siempre. Con solo pensar que es para siempre. Ahora, si es tan duro, si es tan aterrador y mete miedo, ¿por qué hablar de esto? La única explicación por la que este pastor predica del infierno, y es una palabra que no falta en nuestros cultos, la única razón es esta: porque Jesús habló del tema. Yo les puedo asegurar que si Jesús no hubiera hablado del tema, yo no hubiera hablado jamás del tema. Porque no es un tema que a uno le gustaría hablar, que es cómodo hablar, que es placentero hablar. No. Y no solamente que te cuesta cuando lo hablas, te cuesta cuando mirás las caras de los que te están escuchando, ustedes. Cuando se habla de este tema. Otros que se dicen, pero ¿cómo va a predicar eso? Y la única razón por la que se predica esto, por la que predico esto, es porque Jesús lo predicó y porque la Biblia lo enseña. Si yo me callara la boca, si yo no hablara del tema, sería un acto criminal. No advertir, no avisar, no hablar de esto es egoísmo, no es amor. Jesús lo predicó y Jesús lo predicó con énfasis. Por eso nos vemos obligados a hablar del infierno. Ahora, ¿qué es el infierno? En primer lugar, es un lugar de tormento sin alivio. Tormento sin alivio. La Biblia lo describe como un lugar de tinieblas. ¿Saben? La característica de la tiniebla es que es como una oscuridad espesa. Es una oscuridad profunda y es una oscuridad como que se puede tocar, se puede palpar de tan espesa que es. Y es una oscuridad eterna sin ninguna esperanza de luz. Vos te podés bancar estar en un lugar oscuro porque se cortó la luz, porque sabés que la luz va a volver en algún momento. Vos te podés bancar de repente que alguien venga y te ponga la mano en los ojos y no ves nada, porque sabés que en un momento tiene que sacar la mano y te lo podés bancar. Pero el infierno es un lugar de oscuridad donde nunca jamás habrá nada de luz. No sé si podemos llegar a imaginar un lugar donde la oscuridad y las tinieblas serán tan espesas donde ni siquiera vas a poder mirar tu propia mano. No vas a poder ni siquiera mirar a otros que están a tu lado. No los vas a poder mirar porque no hay luz en el infierno y no hay esperanza de que haya luz nunca, jamás. Y también la Biblia dice que es un fuego. Ahora, no es un fuego como el que nosotros conocemos, porque nosotros hacemos fuego para un asado, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hacemos fuego para un asado? El fuego se consume y se apaga en un momento. Cuando quemás basura, prendés fuego y te cuidás de que no prendas toda la casa o te prenda todo el rancho, ¿qué? Pero vos sabés que el fuego que prendiste después, ¿qué? Se apaga. Todo fuego en este mundo se prende y ¿qué? Se apaga. Pero la Biblia dice, y el Señor dijo, que es un lugar de fuego donde el fuego nunca se apaga. Ahora, no es un fuego como el que conocemos nosotros, pero ¿por qué Jesús usa la palabra fuego? Porque
morir quemado es la manera más horrible de morir. No debe haber muerte más horrible que morir quemado. Y Jesús, tratando de hacer entender y comprender lo horrible y terrible y el tormento que es ese lugar, el infierno, no encontró otra metáfora para explicar un poco que es un lugar de fuego que nunca se apaga. O sea, es un tormento que no hay alivio. Y también la Biblia habla de cómo la gente que está en el infierno reacciona, porque en este mismo instante que estamos acá hay gente en el infierno. Hay gente en el infierno. Y en este mismo instante que estamos acá hay gente en la Argentina que se está muriendo, y la mayoría de la gente que se murió hoy se fue al infierno, están en ese lugar. ¿Y cómo reacciona la gente ahí? En una parábola, en Lucas 12, habla de un hombre que estando en el infierno, clamó a gritos al cielo y le pidió a Abraham, por favor, que envíe a Lázaro para que por lo menos refresque la lengua con una gota de agua mojada del dedo, porque estaba en un tormento que no lo podía soportar. Que por favor, no pidió que le mande DirecTV. No pidió que le manden Cablevisión. No le pidió que le manden un plasma para ver el mundial, estando en el infierno. Lo que pidió fue que por lo menos moje el dedo en agua para que una gota de agua refresque mi lengua, porque estoy en este tormento. Atormentado en esta llama. Un poco de alivio necesito. Y Abraham le dijo, no, imposible. Es un tormento sin alivio. La Biblia también habla de que es el lugar donde hay lloro y crujir de dientes. ¿Qué es este lloro? Es un clamor, son gritos de dolor desesperados, es un crujir de dientes, es masticarte tus propios dientes del dolor insoportable que estás padeciendo en ese lugar, y un dolor que es para siempre, donde no hay un segundo de alivio, no hay un momento de alivio, no hay un momento de consuelo. Y todo eso en una oscuridad de tinieblas impresionante. Segunda cosa, el infierno es un lugar de tormento sin alivio para el alma y sin alivio para el cuerpo. Algunos dicen el infierno va a ser terrible porque la gente en el infierno se va a sentir mal, porque se va a acordar que tuvo la oportunidad de convertirse y no se convirtió, y va a decir, che, no aproveché justo, ¿eh? No aproveché, mirá que me invitaron a la iglesia y no fui. ¡Qué salame! Y ahora estoy acá. Algunos piensan que el infierno es un problema de recordar las oportunidades que tuviste y no las aprovechaste. Es un lugar de tormento, porque tus recuerdos te van a atormentar. Pero no es un lugar de tormento para el alma, también es un lugar de tormento para el cuerpo. Para el cuerpo. Déjeme explicar un poco esto. Al morir una persona, su alma va al tormento eterno. Al momento de morir, un alma que no conoce a Cristo va a ese lugar de tormento. Pero el día de la resurrección de los muertos, cuando los muertos resuciten, esos muertos que no están muertos, que son almas, son personas que hoy están en el infierno, van a resucitar. No solamente van a resucitar los creyentes, los no creyentes, los pecadores también van a resucitar. ¿Y para qué van a resucitar, pastor, si ya están sufriendo en el infierno? Van a resucitar porque van a recibir un cuerpo con la capacidad de sufrir para siempre. En un lugar que es peor que el infierno, que Apocalipsis le llama el lago de fuego, que es la muerte segunda, porque es una muerte donde nunca morís. Ni siquiera no es un lugar donde voy a decir, bueno, sufro, me aguanto hasta que me muero y no sufro más. ¿Vieron que la gente dice hoy en día, si eutanasia sí, eutanasia no? ¿Qué hacemos con una persona que está en coma? ¿Qué hacemos con una persona que está sufriendo internada? Y bueno, lo desconectamos en la máquina para que deje de sufrir.
Porque nosotros pensamos que la muerte alivia el sufrimiento. Bueno, en todo caso, si la muerte aliviara algún tipo de sufrimiento humano, el problema con el infierno y el problema con el lago de fuego es que la muerte no trae ninguna clase de alivio porque ni siquiera va a tener la esperanza de morir. Ya no va a tener la esperanza de morir. Cuando los pecadores resuciten para el día del juicio, van a recibir un cuerpo. Dios le va a dar un cuerpo para que ese cuerpo pueda ser atormentado en el lago de fuego para siempre. Así como los creyentes que vamos a recibir un cuerpo para poder estar en el cielo, porque con este cuerpo no podés estar en el cielo, con este cuerpo no podés vivir en el cielo, tampoco con este cuerpo se puede estar en el infierno. Entonces tanto los creyentes como los no creyentes recibiremos cuerpos capaces de soportar. Los creyentes para soportar la gloria del cielo y los incrédulos para soportar el tormento sin alivio del lago de fuego. Los muertos resucitarán y van a recibir un cuerpo para ser quemado para siempre. Y Jesús dijo, con un fuego que nunca, ¿qué? ¿Qué significa eso? Un fuego que nunca se apaga. El fuego, no, iba a quemar la consola, no. Si prendemos fuego este parlante, el fuego se va a consumir cuando ya no haya combustible. La madera y la tela es combustible. Mientras haya combustible, el fuego va a estar quemando. Cuando se termina el combustible, ¿el fuego qué? Se apaga. Jesús dijo que el fuego nunca se apaga. ¿Por qué? Porque el cuerpo del pecador no se consume nunca. No se consume nunca. Todo el tiempo se está quemando. Y Jesús dijo otra cosa. El gusano que nunca muere. Si te toca morir, vas a ir a un cajón, tu cuerpo físico. Si sos creyente, tu alma va al cielo. Si sos incrédulo y no recibiste a Cristo, tu alma va a ir al infierno. Pero tu cuerpo va a ir a un cajón. Y en ese cajón, los gusanos te van a empezar a comer. Bueno, a tu cuerpo. Pero los gusanos un día se van a morir. ¿Por qué? Porque ya no hay más cuerpo para comer. Cuando los gusanos se terminan de comer la carne de los cadáveres, el gusano se muere, porque no hay más carne podrida para comer. Pero en el infierno, el gusano nunca muere, porque la carne del cuerpo de los pecadores nunca se consume, y los gusanos lo están comiendo todo el tiempo. Por eso el infierno es un lugar de tormento sin alivio, porque el tormento sigue, 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 sigue y sigue y sigue, sin esperanza de que termine jamás. Tercero, el infierno es un lugar de tormento donde las personas van a sufrir en diferentes niveles. Saben, en el infierno no todo el mundo sufre igual, todos sufren igual, todos son atormentados sin alivio igual, todos sufren tormento, pero no todos sufren la misma cantidad de tormento. Ejemplo, Jesús le dijo a los de Capernaum, a la ciudad de Capernaum y Corazín, ¡ay de ustedes! Capernaum, Corazín, ¡ay de ustedes! Porque si los milagros que se hicieron en tus ciudades se hubieran hecho en Sodoma y en Gomorra, ellos se hubieran convertido. Y vos, con milagro y todo, no creíste.
En el día del juicio, el castigo va a ser más tolerable para ellos que para ustedes. Porque ustedes tuvieron oportunidad de tenerme a mí predicando y sanando enfermos. Ellos no la tuvieron. Ellos van a ser castigados, pero ustedes van a tener un sufrimiento mayor que el de ellos. En Hebreos, dice la carta a los Hebreos, ¿qué mayor castigo piensan ustedes que va a recibir el que pisotea al Hijo de Dios y tiene por inmunda la sangre de Cristo y que insulta, ofende al Espíritu Santo? Como dijo el apóstol Pedro, mejor les hubiera sido no haber conocido que habiendo conocido, habiendo oído, apartarse del Evangelio. ¿Qué está diciendo? Que en el infierno el sufrimiento va a ser sin alivio para todos, pero va a ser mayor el sufrimiento, va a ser mayor el tormento para aquellos que escucharon. Para aquellos que oyeron, porque tuvieron la oportunidad de escuchar, porque tuvieron la oportunidad de arrepentirse de sus pecados, porque tuvieron la oportunidad de convertirse, tuvieron la oportunidad y la rechazaron. Los que tuvieron la oportunidad y la rechazaron, ellos padecerán mayor tormento que aquellos que nunca escucharon. Y en cuarto lugar, el infierno es un lugar de tormento sin alivio para el alma, para el cuerpo, con diferentes niveles de sufrimiento y será interminable. Piensen por un momento, nosotros, los creyentes, podemos enfrentar problemas, luchas, dolor y angustia en la vida, porque tenemos la esperanza que un día se va a terminar. Dice el refrán, no hay sufrimiento que dure 1000 años, ¿no? Nosotros, aunque pasamos por situaciones difíciles, tenemos dentro nuestro la esperanza de que un día se va a terminar. De que a la noche es el lloro, pero que a la mañana vendrá la alegría. Que ahora están tristes, pero después se gozarán. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Nosotros tenemos las promesas de que el dolor, la angustia, las pruebas, el sufrimiento, un día van a terminar. Dios lo prometió. Que incluso en momentos de tentación tenemos la promesa de que juntamente con la tentación el Señor nos dará ¿qué? La salida para poder ¿qué? Soportar. Pero ellos no tienen ese alivio. Porque por lo menos vos estás, los que están ahora en el infierno, podrían estar pensando, bueno, va a haber un día que voy a resucitar. Pensando como que ese día quizás Dios me dé otra oportunidad. Pero ese día resucitarán para un sufrimiento y tormento mayor en el lago de fuego. Ni siquiera tienen la esperanza, ni siquiera tienen el alivio de pensar que va a haber una pausa, que va a haber un momento en el tormento, en el sufrimiento, que la cosa va a parar, aunque sea un poco de alivio va a haber. No hay. No hay. Ahora yo sé que cuesta entender, a mí me cuesta entender, ahora, ¿cómo Dios creó un lugar así? Yo sé que cuesta entender. Si es que alguna vez te hiciste la pregunta, yo me la he hecho y me cuesta entender y comprender cómo un Dios de amor, cómo un Dios de misericordia, cómo el Dios que me creó, el Dios que me hizo, el Dios que me salvó y me perdonó los pecados a mí, que era un terrible pecador, cómo Dios creó un lugar así. Y la respuesta está en la Biblia. Dios no creó el infierno para nosotros. No creó el infierno para la gente, no creó el infierno para los hombres. La Biblia dice que Dios creó el infierno como castigo a Satanás y a los ángeles caídos. Es un lugar de castigo para el diablo y sus demonios.
Dios no creó el infierno para mandar a la humanidad a ese lugar. Dios creó el infierno para castigar a Satanás y a los demonios. El problema es que la gente, al rechazar a Cristo, decide ir a ese lugar. ¿Cuánto me están entendiendo? Ese es el problema. Dios no creó el infierno para los seres humanos, pero cuando una persona rechaza a Cristo, cuando una persona rechaza el Evangelio, cuando una persona no quiere convertirse, no quiere arrepentirse de sus pecados, no quiere poner su fe en Cristo, no quiere entregarle su vida a Cristo, esa persona está decidiendo ir a ese lugar. Y vos no ni yo podemos imaginar lo que será toda la eternidad conviviendo con los gritos y los alaridos de millones y millones de demonios en ese lugar. Si, hermanos, algunos ven una película de terror y no pueden dormir a la noche. Otros creyentes que son tan valientes hasta que hay un endemoniado, salen corriendo porque le tienen miedo al endemoniado. Ahora imagínate, no podés imaginarte, pero deberíamos hacer el esfuerzo de lo que va a ser convivir eternamente y para siempre con una jauría de demonios gritando, clamando, gimiendo, con alaridos enloquecidos, al punto de que enloquecerán los que estén en ese lugar. De convivir con esos demonios allí, de convivir con el mismo Satanás. Y Satanás no es el rey del infierno, Satanás es el que también va a ser castigado y va a ser atormentado en el infierno, y sus demonios también con él, y los que no creyeron también con ellos. ¿Cómo será vivir con Satanás y los demonios para toda la eternidad? Es indescriptible. Ahora, ¿cómo evitar ir ahí? ¿Cómo podemos evitar ir a ese lugar? Tenés que recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador en tu vida. La única manera de escapar de ese lugar es recibir a Cristo, entregarle tu vida a Jesucristo. Cuarto y último punto. Vimos la escena. Vimos el significado de la escena, vimos el peligro, y ahora vamos a hablar de la predicación. Verso 51, mira. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿Entendiste las 7 parábolas? Ellos respondieron, ¿qué respondieron? Sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de Dios es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Jesús les dice: muchachos, ¿pudieron encajar todo lo que les expliqué? Las 7 parábolas. ¿Pudieron encajar? ¿Entendieron? ¿Comprendieron cómo va a ser el reino de Dios hasta que yo vuelva? ¿Lo entendieron? Ellos dijeron: sí, lo entendimos. Ahora entendemos. Ahora lo comprendemos. Entonces Jesús le dice a ellos: ok, ustedes ahora son como un escriba, docto. Docto significa doctor, escriba significa teólogo. Ahora ustedes, sabiendo estas cosas, son como los escribas de los judíos, son doctores en teología. Ustedes ya saben lo que tienen que saber. Yo ya los entrené, yo ya les expliqué, ya les enseñé. Ahora vayan y hablen. Vayan y díganle a las personas lo que yo les acabo de decir. Vayan y prediquen a las personas para que no vayan a ese lugar. Vayan y adviértanle a la gente. Vayan y enseñen mi palabra. Vayan y prediquen este mensaje. Vayan y prediquen este evangelio. Ustedes vayan, ya están entrenados, ya están capacitados, lo han entendido. Vayan y esparzan esta palabra.
Ustedes son como el padre de familia que tiene un depósito en la antigüedad. En la antigüedad, en las casas, había un depósito. Ahora nosotros no tenemos tanta plata, tenemos una alacena, gracias a Dios, y una heladera con algunas cosas. Pero antes un padre de familia en una casa grande tenía un depósito. En el depósito había mercadería, había ropa, había calzado, había un montón de cosas en ese lugar. Y de acuerdo a lo que su familia necesitaba, él entraba al depósito. Bueno, Juancito, llegó la hora de la escuela, acá está la zapatilla, acá está el guardapolvo. Y fulano, es tu cumpleaños, bueno, acá está el cordero para comer el asado en tu cumpleaños. El tipo entraba al depósito y el padre de familia repartía a los integrantes de la familia de acuerdo a la necesidad que ellos tenían. Jesús le está diciendo, ustedes son ahora como ese padre de familia. Ustedes de este tesoro que yo les he dado pueden sacar lo viejo y lo nuevo y tienen que dárselo a la gente. Tienen que enseñárselo a la gente. Tienen que predicárselo a la gente. Cosas viejas y cosas nuevas. ¿Qué son las cosas viejas? El Antiguo Testamento. Los discípulos conocían el Antiguo Testamento, pero ahora ellos tienen algo nuevo. ¿Qué era lo nuevo? El Nuevo Testamento. Las parábolas del reino de Dios que los escribas de los judíos no tenían. Los judíos solo tenían lo viejo, tenían el Antiguo Testamento, pero ahora ellos tenían el Antiguo Testamento y tenían el Nuevo Testamento. Tenían el pasado y las promesas nuevas de salvación de parte de Dios. Ahora ustedes vayan y esparzan este mensaje. Así como el padre de familia saca del depósito y alimenta a toda su familia, ustedes también saquen de lo que saben, de lo que conocen, de lo que entendieron. Vayan y esparzan a todos este mensaje. Hermanos, nosotros somos responsables de predicar este mensaje. Y este mensaje, el Evangelio, incluye la advertencia del infierno. ¿Por qué nosotros tenemos que hablar del infierno? Porque Jesús habló del infierno. Nosotros creemos que somos amorosos cuando le hablamos a la gente de otra cosa y no le hablamos del infierno. Eso no es amor, eso es egoísmo. ¿Saben por qué no hablamos del infierno con la gente? Porque queremos quedar bien con la gente. No queremos ofender. Queremos quedar bien. No queremos que se sientan mal. Ahora escuchen, como dijo un predicador, no tengas miedo que la gente se ofenda cuando le predicas el Evangelio, porque la gente vivió toda su vida ofendiendo a Dios. Déjalos que se ofendan un poquito, porque a veces el Espíritu Santo usa esa ofensa para convencerlos de pecado. Nosotros somos responsables de contar toda la verdad, no una parte de la verdad. El cielo es una parte de la verdad. La bendición es una parte de la verdad. Los milagros es una parte de la verdad, pero no es toda la verdad. Y nosotros no podemos predicar la verdad por la mitad. Nosotros tenemos que sacar lo viejo y lo nuevo y darle el mensaje completo a las personas. Nosotros no podemos callar. Hermanos, nosotros tenemos este tesoro. Acá está lo viejo y acá está lo nuevo. La gente no necesita escuchar historias motivacionales. La gente no necesita palabras de consuelo hueco que dura una semana. El único consuelo que realmente consuela el alma es el consuelo que da el Espíritu Santo cuando creemos en esta palabra. El Espíritu Santo es el consolador eterno. Y nosotros tenemos que predicar el mensaje de vida eterna y condenación eterna. Prediquemos, hermanos, sin temor y sin vergüenza, no solo del cielo, también prediquemos del infierno. Como Jesús lo hizo. Les digo la verdad, si Jesús no lo hubiera hecho, yo no le estaría predicando esta noche este mensaje. Y le termino predicando este mensaje solo porque está escrito en este libro.
Si no hubiera estado escrito en este lugar, jamás yo me atrevería a hablarle a ustedes del infierno. Jamás. Pero he hablado esta noche de este tema porque justamente Jesucristo habló de esto. Y si Él lo habló, es porque nosotros lo tenemos que escuchar y también lo tenemos que predicar. No está bien que dejes que tu vecino se muera en un incendio y vos no lo querés despertar porque está durmiendo la siesta, mientras su casa se está quemando. Si la casa del vecino se está quemando, vas a ir corriendo. No le vas a mandar un mensaje de texto, un WhatsApp, a ver si te clava el visto. Che, se está quemando tu casa. A ver si te responde o no te responde. Vas a ir corriendo a golpear la puerta de la casa, a tocar el timbre. Vas a llamar a los bomberos, pero vas a hacer todo lo que está a tu alcance para que tu vecino no se muera quemado en el incendio de su casa. ¿Cuánto más no deberíamos tener en nosotros el amor y la valentía de advertirles a todos del peligro en que están? La red los está atrapando a todos. Y un día todos, creyentes y no creyentes, estaremos en la orilla. Y ese día va a haber una separación. Yo te pregunto, ¿en qué lado querés estar? ¿En qué lado vas a querer estar ese día? La única manera de que Dios te separe para ir al cielo es que recibas a Cristo y le entregues tu vida a Cristo hoy. Porque la red se está moviendo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu amor que nos advierte del peligro que se avecina, del día del juicio que viene. Esta noche, Señor, espero haber predicado tu palabra como tenía que predicarla. Espero haberlo predicado con un corazón correcto. Y si lo he hecho así, Señor, yo sé que esta noche soy libre de la sangre de estas personas que me han escuchado. Yo sé que esta noche mis manos van a estar libres de responsabilidad por estas personas que hoy me han escuchado. Porque no rehuí decirles toda la verdad. Ahora, Señor, es mi oración y es mi confianza que tú vas a usar tu palabra por el poder de tu Espíritu para salvar a cada pecador que haya en este lugar. Y que tú renovarás la fuerza, el ánimo de los creyentes para que con valentía se levanten a predicar toda la verdad. Toda la verdad. Úngenos con el poder de tu Espíritu para que hablemos con valentía y coraje toda la verdad y advertirle a esta generación que la red se está moviendo, que el día del juicio está cerca, que hay un peligro que se avecina y que solamente por medio de Jesucristo pueden escapar. Gracias por habernos revelado tu palabra, por abrir nuestro entendimiento, por hablarnos tu verdad, porque tu verdad nos hace libres. Señor,
mueve los corazones para que cada alma se entregue a Cristo, para que cada vida venga a Cristo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo el Señor, y a ti te doy la gloria, la honra y la alabanza. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Dios le bendiga. Saluda a su hermano en el amor del Señor.